Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero pasa nomás. Me costó un poquito entrar, estaba medio raro. Bueno, se está muriendo de a poco esta cosa. Es una muerte anunciada ya, mucho problema. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra esta hermosa tribu? ¿Cómo están amaneciendo? Hay micrófonos abiertos por ahí, pero sigamos. Hoy día estamos de nuevo con Esteban Vigorú, que ya lo habíamos conocido, no sé si estuvieron presentes, pero él estuvo aquí con nosotros para presentarnos su fundación Singer, ¿ya? De la cual hablamos sobre compartir, hablamos otras cosas, otros temas que nos involucran a todos en estos tiempos de Acuario, que se trata de nosotros, pero hoy día estamos aquí con Esteban para hablar de otro tema, de su oficio, de su servicio como canal, y lo invito para que nos cuente y nos vaya enseñando también sobre la mediumnidad. Así que les presento aquí, para los que no lo hayan visto, a Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, un poquito de seguridad, déjame cerrar la ventana. Ahí van los ruidos, ya. Gracias por la invitación, Cote. Yo feliz de tenerte aquí para que nos cuentes. Déjame cerrar la ventana. Qué raro, me escuché desfasado. Sí, desfasado. Ya. Está todo raro hoy día en mi casa. Todo extraño, ya. Bueno, hay un tema súper importante entre nosotros dando vuelta, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos en que estamos con hartas pérdidas, hartas almitas están partiendo. Estamos en un momento en donde estamos mirando la muerte de frente y nos estamos haciendo preguntas muy profundas que son necesarias responder. Todas las preguntas profundas del humano necesitan respuesta y las respuestas van abriendo conocimiento, van abriendo conciencia y nos vamos amplificando, ¿no? Una mente que entiende, una mente grande, una mente abierta, abre el corazón. Entonces, para mí uno de los temas más profundos desde chica es esto de la muerte, porque al igual que Esteban, yo cuando chica veía a las presencias, las almitas que habían desencarnado, que estaban libres del cuerpo, y me parecía que había un gran misterio alrededor en este otro mundo que no se hablaba. De hecho, era extraño que a un niño lo llevaran a un funeral, ¿no? Es como que no se podía entrar ahí. Y mi primera pregunta, Esteban, es, tengo curiosidad de que nos cuentes cómo fue para ti este proceso natural de contacto con esta dimensión. Antes que nos explique qué es lo que tú haces. Perfecto. Voy a cambiar de silla a ver si está un poquito más cómodo. Ya, Sí. voy a cerrar otra puerta porque mi perro está inquieto, espérense. Ya, vale. Vamos a volver a la otra. Esperemos la costa un ratito y empezamos. Aquí vengo. He corrido todo el día. De hecho, fui a correr en la mañana. Ah, sí, qué bien. Aceleró. Qué bueno. Ya, quedé con Ritalina. En relación a tu pregunta, Cote, ¿cómo partió la experiencia? La verdad, mi experiencia partió de una forma bien, pienso que como lo más probable que le pase a la mayoría de la gente que es sensitiva desde niño, pero no tenía como claro de qué se trataba. No entendía de qué se trataba, no tenía nombre, lo que me pasaba, solamente me pasaban cosas. Y por muchos años lo mantuve como solo para mí. No le dije a nadie, no le decía a mis papás, a nadie, que me pasaban ese tipo de cosas, que básicamente era escuchar gente. Yo escuchaba gente que hablaba acerca mío o que me hablaban. Y me pasaba, recuerdo perfecto, cuando estaba bien relajado. De hecho, tengo el claro recuerdo de haber ido al colegio y después volver
y acostarme en la cama y tomarme una leche y ver Popeye, el marino. Y estaba viendo Popeye y de repente empecé a escuchar la gente que hablaba, era cuando me relajaba. Y a mí me daba susto, la verdad. Entonces como que me acuerdo haberme ido o sea, levantarme de la cama y cambiar de canal como para distraerme. Siempre trataba de buscar alguna forma de distraerme para no escuchar y salir de ese estado. Entonces, y recuerdo haber seguido viendo otro programa y seguía escuchando esta gente que hablaba hasta que un día le dije a mi mamá que me pasaba eso. Y mi mamá lo primero que hizo fue tomarme y llevarme al psiquiatra. Y ahí yo no recuerdo eso, pero mi mamá me cuenta que estuve como en 3 sesiones con el psiquiatra. Esto era en Brasil, yo era chico, estoy hablando como 7 años, algo así, 6 años quizás. Y me dice que estuve en esas sesiones y que el psiquiatra le dijo que era normal que uno tuviera amigos imaginarios, que escuchara gente, que los niños eran muy creativos y que era propio del desarrollo. Y mi mamá quedó tranquila con eso y yo seguí escuchando las voces que hablaban. Y, pero después ya con el tiempo más tranquilo no me preocupaba mucho. Después pasó que no tengo el recuerdo de haber seguido escuchando, como a los 10 años, y después tuve un episodio aislado a los 14, pero en un contexto muy diferente porque estaba con mis primos en una casa que tenía mi abuelo en el lago Rapel. Entonces era como a las 3 de la tarde, con piscina, yo estaba tendido en el pasto tomando sol, y empezó de nuevo este fenómeno. Y en este caso era cero susto por el contexto y aparte porque yo estaba más grande y recuerdo como haber tratado de entender lo que decían y escuchar. Después como que no tuve más ese tipo de experiencias. Después tuve una experiencia aislada a los 24 años, más o menos, no, 22 años. Eh, todo este proceso en el fondo fue sin entender qué era y por qué me pasaba eso. Y después ya de grande, como después de los 30 años, 33 por ahí, empezó como de repente de un día para otro. Y fue como muy intenso. Al comienzo no era como escuchando nada, sino que de un día para otro empecé a ver como el aura de la gente. Y me empezó, eso me juntaba, yo tenía un taller de auto, entonces me juntaba, por ejemplo, con el jefe de taller, me estaba contando algo del trabajo, y yo sin estar pensando en esto, de repente veía que se iluminaba y yo no entendía por qué era eso, y empecé como a buscar respuestas como bien racionales, ¿no? Y vi que una de las opciones era el desprendimiento de retina. Y me acuerdo que fui al oculista y me dijo que mi retina estaba perfecta, entonces como que de ahí yo dije, chuta, qué rara esta cuestión, y me empezó a pasar como con mucha gente en general, sin estar pensando en eso. Y después me di cuenta que me empecé a acostumbrar a eso, empecé a ver que habían patrones comunes, y habían algunos que se escapaban a la norma, hasta que un día en la universidad, en la USACH, en una conferencia con una conferencista que estaba dando una charla en la Facultad de Administración y Economía, eh, yo vi que tenía un patrón muy fuera de lo común. Yo veía que salía como un flujo desde su cabeza y entraba por el costado izquierdo y era un flujo circular, que no era común para mí ver. Y me la topé en un pasillo y como no la conocía me atreví a preguntarle, o sea, le dije, mira, sabes que yo tengo esto, veo esto y en ti vi un flujo que no es como un patrón regular. Y ella le hizo sentido y me dijo que ella se estaba tratando un cáncer de mama en la mama izquierda. Entonces ahí ya yo dije, ya, ¿sabes qué? Esta cuestión entonces va más allá de la imaginación, más allá de... O sea, hay algo que va más allá de todo eso. Y así como que partí y, y empecé a buscar respuestas de este tema, tratando de encontrar como alguna respuesta, buscaba en internet en ese tiempo, y, y todo lo que me sonara como un poco esotérico para mí era como tirria. Entonces cuando leía como algo de los ángeles o de no sé qué, era como, no, chao, fuera esto. Y hasta que de repente en esa búsqueda encontré un blog de un argentino, que es Sebastián Lía, que después nos hicimos muy amigos, somos muy amigos. Él en ese tiempo vivía en Argentina y él tenía, su blog me llamó la atención porque se calificaba como medium ateo. Y eso me gustó, digo, me llamó la atención porque era una visión súper pragmática, muy parecida a la que yo tengo y tenía en ese tiempo,
Entonces de ahí empezamos como a comunicarnos por correo, y ahí él como que me iba aclarando ciertas cosas desde su perspectiva, y, y después perdimos contacto, pasaron unos años, y de repente voy bajando por la pirámide y veo un tremendo letrero gigante que decía Medium de TVN. Y vi las fotos y era el Seba. Yo dije, ¿qué onda el Seba en Chile? ¿Entendí? Y de ahí vi su programa. Él tuvo un programa que se llama Medium de TVN, en horario prime, creo que era los miércoles. Los vi todos los capítulos. Y de ahí me comuniqué con él después de este programa, y él me invitó a una charla primero y después a unos talleres. Y empecé a ir a los talleres, y ahí me di cuenta que tenía otro tipo de capacidades que yo desconocía que tenía o creía que era imaginación. Y, y así partió todo este tema. Y, y ahí él me invitó a sesiones de él. Y comencé yendo a sus sesiones, como a acompañarlo. Y me acuerdo la primera experiencia que tuve con él, era una familia que era dos hijas y la mamá. Y él me dijo que si yo percibía algo, lo dijera. Entonces yo, la verdad, no percibía nada. Yo estaba viendo cómo era la experiencia, y lo único que vi en un momento era el Teatro de la Ópera de Sydney, de Australia. Y él me preguntó en un momento si yo había percibido algo, y yo le dije, no, la verdad, lo único que se me vino a la cabeza es el Teatro de la Ópera de Sydney, de Australia. Y wow, y ellos quedaron como, así como súper en shock. Y él les preguntó si le hacía sentido, y ellos dijeron que sí, porque habían lanzado al mar la ceniza de la persona ahí. Entonces ahí fue como, wow, la primera así, el primer golpe que tuve, como en ese sentido. Y Seba me miró y me dijo, ah, Teatro de la Ópera Sydney, ya, entonces voy a empezar a venir a las sesiones conmigo. Y de ahí yo no paré, me obsesioné, y fui 150 sesiones con él, seguía. Hasta que en un momento, y al comienzo era una cosita, después eran dos, después eran tres, después eran 10, y después era como, a veces como a la par, los dos. Y ahí me di cuenta que tenía esta sensibilidad como de poder percibir este tipo de cosas. Y después empecé como a sentir otras cosas, como las sensaciones de presencia, después entender ciertas como sensaciones que uno percibe, empecé a reconocer ciertas sensaciones corporales que tenían que ver como con ciertas dolencias, y ha sido un proceso que no ha parado, digamos, hasta el día de hoy. Y estudiamos el tema, vemos o sea, cómo funciona el fenómeno, tratamos de entenderlo, hicimos hartos estudios, tuvimos también un grupo de voluntarios que tomaban nota, teníamos fichas para sacar cuadros estadísticos, teníamos un estadístico entre medio, teníamos psicólogo. Entonces estuvimos ahí bien metidos en esto, como de tratar de entender este fenómeno. Así más o menos fue como llegué a esto. Igual, de alguna manera te encontraste con compañeros del camino ahí, que siempre son tan importantes, ¿no? Esa es la parte guía que yo digo. Los guías van sincronizando los encuentros cuando hay un servicio detrás, cuando hay un llamado del alma a ayudar. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo te cambió la vida a ti en tu aspecto humano, ¿no? Porque es un tema complejo. O sea, yo me planteo esta inquietud por una vez que tú me invitaste a la reunión a la casa del Sebastián. Yo estuve ahí, tú me invitaste y conocí a Eva y a otras personas más. Me acuerdo un abogado, no me acuerdo el nombre, muy divertido, Alejandro. el Alejandro, ¿ya? Pero todos en algún punto eh, sentía yo que era un servicio difícil. Yo canalizo, por ejemplo, al guía de la persona, voy al alma, entro en un registro distinto, pero inevitablemente cuando haces la canalización para las personas, tienes que atravesar ese dolor de la pérdida. Y yo sentía en el grupo, cuando estuve ahí contigo, que era bien importante, o sea, entendí por qué se unían, como que se acogían y se contenían de alguna manera, porque tenían que lidiar con la carga emocional que eso involucra. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo lidias tú como humano
que tienes un corazón, sentimiento, con tanta congoja Mm. con este servicio? Sí, mira, muchas veces es difícil, ¿no? Pero yo pienso que cada uno de nosotros, y hablo de nosotros, estoy refiriéndome a mi grupo de amigos medium cercanos, que yo sé que son medium de verdad, porque yo he estado en experiencia con ellos y visto lo que pasa, ¿no? Y que somos 5 en total. ¿Okay? Eh, lo que nos pasa es que, en cierto modo, es muy raro, pero hay como una suerte de desconexión con, muchas veces con la emoción, en la experiencia. Y somos como netamente como un receptor y un transmisor. Y a mí me pasa en las sesiones que vivo la experiencia de la sesión y muchas veces como que después el recuerdo que queda es muy vago, es muy corto, entonces no me alcanza a afectar tanto. Quizás si tuviera como más en todos los sentidos, quizás podría quedarme como con cargas más fuertes, pero que de alguna forma la sesión y muchas veces como que después el recuerdo que queda es muy vago, es muy corto, entonces no me alcanza a afectar tanto. Quizás si tuviera como más en todos los sentidos, quizás podría quedarme como con cargas más fuertes, pero que de alguna forma la sesión y muchas veces como que después... Estamos con un problema de audio importante. ¿Soy Sí, yo? ¿Escucharon todos el desfase? un desfase, sí. Ya. Estamos con varias dimensiones cruzadas, pero no nos preocupemos, ya vamos a estar un poquito así intervenidos. De hecho, cuando partí la canalización, o sea, tu entrevista, yo percibo las presencias kinestésicamente, como una nube que me tocara, como una nube que me apretara. Y acá en mi cadera, acá hay alguien, porque llegó, lo sentí. Y aquí puede ser un ancestro, un abuelito, etcétera, ¿ya? Mi pregunta iba un poco entendiendo esto de que uno desarrolla un mecanismo con la mente pragmática, uno desarrolla el apoyo del pragmatismo para poder hacer todo el trabajo, si no estaríamos o enfermos de depresión o medios disociados de la realidad. Encuentro muy importante esa parte lúcida en la parte terrena, ¿no? Del pragmatismo. Pero detrás de esta pregunta también hay una intención de unas ansias, ¿no? Un anhelo de la educación con este misterio de la muerte, ir develándolo, ir desmitificándolo, sacándolo de ese lugar doloroso, ir rompiendo esas barreras y entendiendo que no hay separación, que no hay muerte finalmente. Cuando más entramos en la mediumidad, porque a mí me pasa espontáneamente, no lo puedo dirigir, cuando estoy canalizando, de repente aparece un ancestro, de repente aparece alguien que desencarnó y que le trae un mensaje o trae un recuerdo, en donde en ese recuerdo hay una información, pero siempre tengo yo la curiosidad de que, o las ganas de que la medium, y sé también, que la mediumidad va avanzando en develar esos misterios que finalmente eh, es una realidad súper tangible, esto de que en la otra dimensión las almas hablan, se comunican, están presentes en nuestro cotidiano. Y tú hiciste talleres con Sebastián. ¿Tú viste en el resultado un alivio, una sabiduría para llevar este tema que es de todos, todos nos vamos a morir, a todos se nos va a morir alguien? ¿Pudiste ver alguna evolución ahí en la gente? Eh, sí, o sea, sin duda, a ver, si yo pienso en las sesiones, en general, bueno, hay que aclarar que no todas las sesiones uno logra conectar, ¿ok? Hay sesiones que uno no logra conectar, no sabemos por qué. A veces yo no logro conectar y un amigo mío sí, conecta perfecto. A veces ellos no logran conectar y yo sí. Entonces de repente cuando yo no logro conectar, lo derivo a algún amigo o a veces hago sesiones compartidas y este amigo o amiga conecta bien. Ellos también hacen lo mismo conmigo y a veces yo conecto bien y ellos no. No sabemos por qué es, pero cuando las sesiones funcionan bien, son muy sanadoras, claro que sí, son muy sanadoras porque en el fondo le cambian los paradigmas a las personas, o sea, se dan cuenta de un momento a otro que su ser querido no es que desapareció para siempre, sino que sigue existiendo, pero en otra dimensión, en otro plano,
con otra realidad y sigue conectado con este plano. Esas cosas nos pasan y en ese sentido es como muy sanador. Ahora, en lo personal, el hecho de tener como estas vivencias y darme cuenta que la realidad va mucho más allá de lo que nosotros comúnmente consideramos como la realidad, y que la vida es, o sea, que la muerte es solo una ilusión, finalmente lo que hace es como hacer que uno pierda el miedo a la muerte, y hay un sentido como de trascendencia mucho mayor. Y en ese sentido a mí me cambió la vida, porque yo antes, esto no eran temas para mí, antes yo pensaba que uno se moría y se moría nomás, hasta que me empezó a pasar a mí, digamos, y hasta que empecé a ver experiencias con mis amigos y me di cuenta que es real, o sea, que hay algo mucho más allá de lo que uno podría considerar como algo racional. He tenido muchas experiencias, muchas, y no sé, la otra vez estaba sacando cuentas, más de 5.000. Eh, y aparte de eso, muchas experiencias con compañeros míos, y eso es lo más increíble, porque cuando yo estoy en una sesión, claro, hay cosas que pasan que son como bien impresionantes, yo nunca pierdo el sentido de, de la sorpresa y siempre me impresiono de muchas cosas, pero me impresiono mucho más cuando estoy con un amigo mío y veo cosas increíbles también, porque cuando uno está viviendo la experiencia, uno no está tan claro, tan lúcido, no está tomando, pero cuando yo estoy de observador y lo veo, es increíble. Y hemos tenido experiencias, pero increíbles, o sea, de nivel de detalles de repente que uno realmente sorprende mucho, o sea, no sé, por ejemplo, te cuento uno así cortito. Una vez estábamos con una amiga, con la chavita, era una sesión mía, y yo le invité a ella a mi sesión, y ella fue con una señora, yo no la conocía, y la chavita menos, pues sí, la chavita fue porque yo la invité nomás. Y de repente la chavita le dice a la señora, o sea, le dijo, disculpa, porque me equivoque, pero te tengo que decir algo que entiendo que me está diciendo. Le dice, eh, él dice que tienes que hacer esto ahora, no vayas a hacer cosas que te quedes solo con sus calzoncillos. Y fue como, chavita, ¿cómo le decía eso a la señora? Yo pensé, ¿no? Y la señora tomó su cartera, abrió la cartera, sacó una bolsa y dentro de la bolsa sacó los calzoncillos del señor. Y yo dije, ¿pero por qué anda con los calzoncillos del caballero? Y dijo, no, porque cuando venía para acá pensé que llevo de él y como que había unos calzoncillos, lo eché a una bolsa. Era imposible saber eso. ¿Te fijas? Es como, y como eso puedo contar muchas cosas, y muchas cosas que son realmente, que a uno lo dejan de una pieza, así como frases completas, canciones que cantaba. Me acuerdo de una sesión que yo entendía era una sesión de Seba, y, y era súper importante un tema porque la señora dijo, yo quiero saber, le preguntó al Seba, si él me escuchó, era un hijo que era adulto, si él me escuchó a mí, cuando él parece que estaba en coma, no recuerdo bien. Y yo en ese momento empecé a escuchar y entender una canción que era como una canción de un conejito, y había algo del conejito y no sé qué, y como la zanahoria, algo así. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? A mí se me viene a la cabeza como la canción de un conejito y la zanahoria y no sé qué, y la señora quedó en shock, así, y se puso a llorar, y esa fue la respuesta a su pregunta, porque ella después nos dijo que cuando él estaba en coma, ella fue y le cantó una canción que le cantaba cuando era niño, y era una canción que narra la historia de un conejito y la zanahoria, ¿te fijas? Cosas así que son, pero, no sé, y, Ah, y- y- sí, muy cotidianas además, me llama la atención. Uno cree, o yo por lo menos creía, que cuando uno se contactaba con una almita que estaba en esa dimensión, era en un estado muy elevado, y al parecer puede ser que también lo están, pero conservan su personalidad y conservan toda su terrenalidad. Es muy impactante. Me acuerdo también en una sesión que conecté a una nieta con una abuela, y la nieta había heredado la casa, ella había muerto hace poco,
ella heredó la casa y la estaba remodelando. Y la abuela, porque ella me pidió que me contactara con la abuela, y yo me preparé como para recibir un mensaje muy, muy elevado para la nieta que estaba súper triste, y le dice la abuela, haz lo que quieras con la casa, pero no me saques las peonías que están debajo de la ventana del comedor. Entonces ahí nos reímos las dos, porque la abuela era bien jodida con sus plantas, o sea, nadie le podía tocar sus plantitas, y eso fue lo que le dijo, y después se fue, y no le dijo nada más, y se me quebró un poco el paradigma, ¿no? De son tan humanos Mm. como nosotros, pero con otras vibraciones más, como que se van sumando las vibraciones, no pierden, como que no perdieran el sentido terrenal. No, Eso. total, Mm. total. Lo que tú decís es así, digamos. Una de las cosas que uno siempre percibe, y esto es como el 99% de las veces calza pero perfecto en la estructura de personalidad. Cuando uno siente a alguien y entra con su personalidad, y es muy, muy claro. Entonces, si la persona era como súper histriónica y muy energética, va a entrar así. Y yo lo que hago es describirlo. Mira, siento un hombre que es así, tiene esta como personalidad intelectual, no sé, uno siente eso. O si es introvertido y callado, también. O si es bueno para la broma, entra bromeando y tira las tallas, ¿cachai? O si es bueno para el garabato, también. O sea, esas cosas siempre pasan, nunca cambian, por lo menos en mi experiencia. Yo siempre voy a hablar de mi experiencia y de las sesiones que me funcionan. Y no solo a mí, sino que a mis 4 amigos cercanos también es lo mismo. Eh, claro que hay, o sea, fuera de eso de mantener su estructura de personalidad, que se mantiene igual, lo que sí hay, y eso es como bien interesante, hay una suerte de desapego, por lo menos en mi experiencia. Hay un desapego con las personas, hay un desapego con las cosas, y no significa que es un desamor. O sea, el vínculo emocional sigue existiendo, sigue siendo fuerte, esa conexión emocional y cariño siempre está, pero ellos, por lo menos en mi experiencia, no tienen esa necesidad de estar con el otro, como de sentir que tienen que estar con el otro o sentir que lo perdieron, porque ellos no sienten esa sensación. Eh, están como muy liberados de esas sensaciones. Y esto yo lo veo en las sesiones, pero también he tenido la suerte de estar con 4 personas que han estado clínicamente muertas y que han vuelto, y ese es un relato común. De hecho, yo estuve en una experiencia, fue una señora y fue con su marido. La cosa es que cuando llegó el marido, yo en general soy kinestésico, pero no tanto, y menos si no estoy conectado. Pero entra y yo sentí como, wow, una sensación de una energía especial, muy diferente, rara, así como fuerte igual. Dije, bueno, pero no lo asocié con él, no sabía por qué era. La cosa es que entramos a la consulta, hicimos la sesión, funcionó bien, y después él me hizo una serie de preguntas que eran muy específicas. Entonces yo dije, chuta, este gallo sabe lo que está diciendo, o sea, él tiene experiencia. Y a todo esto, en ese tiempo yo no percibía cuando la gente era sensitiva, y ahora me pasa que la percibo antes. Es como el consultante cuando es sensitivo yo lo siento, o cuando el del otro lado, cuando era sensitivo, era brujo, era conectado, también lo siento, pero en ese tiempo no tenía esa experiencia. Quizá ahora si él fuera yo sabría más claramente que es él. Y bueno, empezó a hacer como estas preguntas y yo dije, chuta, Gallo sabe, obviamente sabe. Y después me dijo que él estuvo muerto y que él tenía el recuerdo de haber estado al otro lado. Él estuvo un mes en coma y él tenía 2 hijas y su señora. La cosa es que él me dijo que él se sentía increíble al otro lado, que era como su sensación y su recuerdo era como algo inefable, fantástico, sentía demasiado bien y a la vez sentía esa sensación como de desapego. Entonces él dijo, si a mí me hubiesen preguntado al otro lado, te lo digo honestamente, si me quería quedar, yo hubiese dicho que sí. Y yo sabía que tenía a mi mujer y mis 2 hijas acá. Me dijo, y lo que yo más amo en el mundo, mi mujer, la tenía al lado, y mis 2 hijas. Pero ahora que estoy acá, siento diferente. Y no me siento arrepentido de estar acá, y feliz de estar acá. Pero me decía, cuando tú estás allá,
la forma de percibir es diferente, muy diferente, ¿entiendes? Entonces, eso es un poco, es un factor común que pasa, por eso ellos están tranquilos, digamos, ellos no sienten que perdieron a nadie, ¿entiendes? Y ellos aparte ven como la vida así como hiper cortita, la experiencia de vida muy corta, súper importante como que la gente viva bien la experiencia, son súper respetuosos de los espacios de la gente de acá, no van a hacerle la pega a los de acá, pueden orientar, eventualmente podrían ayudar de alguna forma, pero en el fondo son respetuosos de los procesos de cada uno. Y aparte tienen súper claro cuando uno llega, cuando uno parte, ellos saben esas cosas, saben cuando el pariente va a partir, pero obviamente no, jamás lo van a decir. Eh, y lo que me trae muy seguido es que la fecha de partida es como definida. Es una fecha que está definida de otro plano y que no hay nada que hacer, ni antes ni después. Es como eso. Es como, me han tirado la talla así como la fecha de caducidad de un, no sé, de un producto. Es como, y se dan cuenta de eso cuando están allá, como que está programado eso, la partida y la llegada, por ejemplo. Okay. Eso es bien impresionante. Eso rompe también muchos paradigmas de nosotros con respecto a cómo vivimos superficialmente nuestra existencia, porque también yo lo he podido constatar eso, incluso en canalizaciones un poco más masivas, colectivas, ¿no? Cuando hablan de estos tiempos, los guías, y de incluso de este virus, sea fabricado en laboratorio o no, sea como muchas personas a lo mejor piensan que es una pandemia, ¿no? Antes de que viniera el virus, los guías dijeron, en el tiempo de los años bisagra, que son los años de transición entre el 2019 y el 2022, muchas almas van a querer partir, porque está arreglado de antes, me contaban, me decían, que al estar en un cambio vibracional tan potente, se genera una especie de contacto directo con el sol central o con el hogar, podríamos decir, en donde muchas almas pactaron que esta iba a ser su última encarnación en la Tierra y que iban a salir muchas almas. Entonces ahí uno empieza a entender que sí, que está todo planificado, que por muy accidente que parezca el accidente o la enfermedad o la mala suerte, etcétera, en el plano álmico no existe. Existe un acuerdo de viaje, y creo que la conciencia que traen de vuelta a las personas que han estado entre la vida y la muerte y han vuelto es ese nivel de certeza, es algo como que hay que abrir en el cuerpo, ¿no? Y se llama conciencia. Yo creo que los que se mueren y vuelven despiertísimos, muy despiertos, y y es una invitación, ¿no? Para todos, tienen una especie de limpieza con las cosas que realmente no tienen importancia, se simplifican. Eh, Eso es algo que a mí me ha aportado el contacto con las otras dimensiones, es todo el rato estar identificando qué es esencial y qué no, por el valor a la vida, por el espacio que tenemos acá, que sí es un pestañeo dentro del viaje del alma, y, y es un misterio que se abre individualmente. O sea, puede que un ancestro te diga, aprovecha tu vida, vívela al máximo, etcétera, no te quedes en tonteras, pero eso se abre dentro de uno, por eso no te pueden hacer la pega, ¿no? Es como una sabiduría que se tiene que abrir. Y lo otro común que siento también, aparte de esta impronta de la personalidad que no se pierde, es el lugar donde están. Porque yo les he preguntado, ya le pregunto a mis abuelos cómo es, y lo relatan como una eterna primavera, como si fuera la tierra, pero en una eterna primavera. No sé si a ti te han contado, Esteban. Eh, por ejemplo, mi abuelo me muestra en sueño, de repente me lo encontraba en sueño, y paso como un pequeño umbral, no sé si han soñado con sus seres queridos, siempre es en un paraíso, es como un campo lleno de flores, pajaritos, árboles llenos de fruta, música, olores exquisitos, todo es tan delicioso.
¿A ti te ha pasado eso, Esteban, en tus percepciones? Sí, a ver, en general no me hablan mucho, no me explican mucho cómo es el otro lado, para ser bien honesto. Solo hay información un poco vaga, en el sentido de que, o sea, no vaga, específica, pero no tan descriptiva, sino más bien me dicen que hacen cosas, que tienen responsabilidades, que tienen roles, que hacen cosas, a veces como que trabajan con la gente. Bueno, he tenido casos de gente que entiendo que me dicen que trabajan, por ejemplo, con la gente que llega, como para orientarlos, como para explicar estos procesos, digamos. Y me acuerdo puntualmente el caso de un chico que explicaba eso y la mamá como que, o el papá, no me acuerdo quién era, la verdad, o la pareja, le hacía mucho sentido y se sorprendió y me dijo, claro que sí, porque él era como, de esos como guía de turismo, ¿cachai? Como que andaban explicando Santiago, ¿me entendí? Y es como que allá seguía haciendo lo mismo, pero explicando ese espacio, ¿te fijas? O sea, yo lo que me doy cuenta es que sí cumplen roles, tienen funciones, no es que estén como haciendo nada o tocando un arpa, para nada, así como que siguen haciendo cosas, los que son trabajólicos siguen con sus actividades, en general siguen siendo muy activos. En cuanto a los espacios, yo tenía experiencias de ese tipo, pero no a través de la mediunidad, sino que a través de la proyección lúcida. Yo, aparte del tema de la mediunidad, hace algunos años empecé a tener experiencias de proyección lúcida, que hay gente que le llama viaje astral, y eso, yo tengo mi propia idea con respecto a eso, digamos. Y en ese tipo de experiencias, sí he estado en espacio, algunos no me queda tan claro que sea como este otro lado umbral, porque también hay otros hay distintos espacios en que he estado. Pero sí hay un espacio que es como lo que tú dices, Cote, que es como un espacio como de campo, como parque, sí, lo he percibido, he estado ahí. También hay espacios que son como ciudades, como esta, o como cualquier otra. Hay otras ciudades que son, no sé, por ejemplo, hay una, mira, voy a hacer como un paréntesis, solo Ujú. para explicar una experiencia que me pasó no hace mucho y fue como muy interesante para mí, que hace como un mes y medio atrás, o 2 meses, estuve acá en la consulta con una persona que me vino a ver por mediunidad. Y en algún momento de la consulta yo me di cuenta, yo no sé si me lo dijeron o fue una percepción mía, eh, que esa persona tenía experiencia de proyección lúcida también. Entonces, cuando terminamos la experiencia, yo le dije, oye, ¿tú tienes experiencia de esto? Y me dijo que sí, me lo corroboró. Y lo que a mí me ha pasado los últimos 4 o 5 años es que tengo experiencias, pero no las puedo corroborar con nadie. Entonces yo a veces siempre dudo porque tengo una estructura racional. Pucha, ¿será que esto me lo imaginé? Aunque es tan real, tan vívido, que da la impresión que no. De hecho, cuando yo estoy en esas experiencias, me parece todo mucho más real que, que estar acá, digamos. Y de hecho, en esa experiencia yo sé cómo es la vida acá, sé que estoy acá, pero estoy viendo otra experiencia y yo tengo claridad de qué estoy haciendo. Pero la mente racional siempre te hace dudar. Y entonces como que yo dije, wow, voy a tratar de ver si corroborar cosas que no he podido corroborar jamás, porque si yo hago mediunidad es porque tengo el feedback de la persona al frente que me dice, sí, él tenía esos zapatos rojos y le encantaba usarlos, porque hablaban de los zapatos rojos, entonces ya, ok, estamos conectados con algo. Siempre necesito un feedback por mi estructura más racional. Y en este caso nunca había tenido un feedback. Y de repente le empiezo a decir, oye, mira, ¿y tú has tenido esta experiencia que, por ejemplo, tú vas caminando y hay una especie como de muro, pero es translúcido, pero parece un holograma, y que vienen personas y no pueden pasar, y quizás alguno pasa? Sí, me ha pasado. ¿Y ha pasado alguno? Sí. ¿Y ha logrado tocar a la persona? Sí. ¿Y qué pasa? Y me dice, pasa esto. Y yo digo, ya, lo mismo. Y de repente, pero lo que más me impresionó fue en un momento yo le dije, mira, y he estado en una ciudad que todos los edificios son como negros, como ámbar, brillantes, como de vidrio, y todos los edificios muy grandes. Y me dice, sí, he estado. Y me dijo, sin que yo le dijera, hay canales, y sobre esos canales flotan unas naves. Y dije, no puede ser, así es lo mismo, porque... Entonces yo no le dije eso y me corrobora lo mismo. Y hablamos de cómo se vestía la gente,
que normalmente se viste como nosotros, solo con un traje son un poco más ajustados, pero el aspecto es antropomórfico, igual que nosotros. De hecho, si tú estás allá, pasas desapercibido. Entonces, en ese tipo de experiencia que he vivido, he visto como ese espacio que tú dices como de parque. Y de hecho, hace poco me pasó algo que nunca me había pasado de esa forma, digamos. Yo tenía experiencias donde me acuesto, cierro los ojos y veo. ¿Okay? Veo como otro espacio. Pero yo sé que me acabo de acostar hace un minuto menos. Y estoy viendo otro espacio con los ojos cerrados. Y me pasó hace como 2 semanas atrás, que estaba cansado, apago la luz, me doy vuelta, cierro los ojos, me apoyo en la almohada y veo, ¡pum! Y lo que veo es como eh, un túnel no muy largo, diría unos 15 metros, y al final de ese túnel se ve como un parque precioso. Y yo dije, ah, qué interesante, estoy viendo esto. Y sabía que estaba acostado, obviamente, si no, no había empezado a dormir, digamos. Fue automático. Y mi intención fue como, o sea, pensaba en el momento, oye, esto se ve mucho más nítido de lo nítido que veo en este plano, digamos. Y cuando uno se imagina algo, normalmente no lo ve tan nítido como yo lo estaba viendo. Entonces yo traté de forzar, porque yo era como una cámara, avanzar por este túnel para entrar al parque. Y no podía, no pude. Y estaba tratando de hacer ese ejercicio de forzar esta entrada a este túnel. ¿Y sabéis lo que me pasó? Me pasó una cosa muy rara, que nunca me había pasado. De repente escucho que se caen cosas en mi pieza. Y, y me levanté, prendí la luz, algo se cayó. Tenía mi computadora al lado, que es el que estoy ahora, estaba en el suelo. Ropa, que estaba en el suelo. Y la manta de mi cama, que era un cubrecama de 2 plazas, estaba enrollada al lado mío. Yo no sentí cuando se desplazó la manta ni nada, pero estaba al lado. Entonces fue como, eso me sacó de eso, ¿te fijáis? Pero fue como bien extraño. En general, no tengo mucha experiencia de efectos físicos. He tenido algunas, digamos. Eh, no, una sola que presencié de forma directa, lo otro han sido experiencias que se dan cuando yo no estoy en casa, que he tenido un par, si no es mucho, digamos. Y la verdad es como que me descolocó. Ahora, ¿por qué narro el tema del túnel? Porque fue reciente y porque es un poco lo que yo veía al final, es lo mismo que tú dices, así, se ve como un parque así hermoso, como una pradera, en un túnel, después de un túnel corto. Ese fue tu guía que te dijo, no te toca todavía, quédate acá. Sí, Papá, porque yo trataba de claro. entrar con la mente. Mm. Sí, yo siento que estamos muy cuidados entre dimensiones porque cambian mucho las leyes y nos pueden pasar cosas en el cuerpo físico y en nuestra mente que se puede entrenar. Todo es entrenable, Esteban, todo. Así como estás contando tú en tu experiencia, ¿no? Que te fuiste entrenando y ahí entonces uno le da el entrenamiento, le da el espacio a todo el sistema para poder entrar y salir en contacto con dimensiones, porque pasan cosas físicas, uno tiene trastornos bioquímicos que el cuerpo necesita saber equilibrar y manejar, claro. Yo te cuento esa imagen que vi en ese espacio, lo vi en un sueño, porque es muy común que nos comuniquemos con nuestros seres queridos a través de sueños. Es como una zona protegida ahí. Una parte de nosotros va, pero está el cuerpo cuidado ahí. Pero en ese estado semivigilia que tú estás contando, claro, es distinto, porque estás pasando con más cuerpos hacia esa dimensión. Entonces ahí yo creo que te salvaron el pellejo un poco, ¿ya? Capaz, po. Pero soy curioso, por eso quería ir a ver, digamos. Sí, sí, es interesante esos estados. Em, y con respecto a esos experimentos que tú has hecho o que has vivido, estas experiencias, em, todas las almas, bueno, estamos entendiendo que nos podemos ir a distintos lugares. Yo, por ejemplo, en mi memoria tengo, de antes, de otras vidas, tengo memoria en ciudades intraterrenas que se parecen mucho a la descripción de estos edificios ámbar y tecnología de punta y todo muy limpio, muy silencioso además,
pero muy moderno, muy moderno. O sea, con otra tecnología, no sé si Ujú. moderno, pero con otra tecnología y una mezcla de modernidad con orgánico, muy, muy sofisticado. Bueno, parece que nos podemos ir a diferentes partes, ¿no? No solamente a este gran parque, que ahora me acordé que en otros sueños, porque muchas veces he conversado con este abuelo, es el padre de mi papá. También una vez vi un anfiteatro detrás de unos árboles, pero siempre tengo la sensación que él está solo hablando conmigo y detrás como de unos bosquecitos está lleno de almas. Hay muchas personas, como que nos dejaran solitos para hablar, pero hay muchas presencias, ¿no? La sensación. Bueno, yo estoy totalmente metida en los ojos de mi abuelo cuando me habla, pero tengo esa sensación de que atrás hay muchas otras almas. Eh, con respecto a esto, ¿todas las almas entran rápidamente o tienen un viaje directo? Cuéntanos si has tenido alguna experiencia de un alma que se pierde en el camino, que es muy común sentirlo o tener la preocupación cuando se van. Claro. Interesante esa pregunta. Mira, yo siempre voy a hablar de las experiencias que yo he tenido o que he tenido con mis amigos cercanos. Y la verdad, nunca en mis experiencias he tenido esa situación de alguien que no sepa que partió o que esté como dando vueltas, o que ese relato que es bien común, que no saben que murieron y están como dando vueltas acá. La verdad, ese relato nunca lo he tenido, nunca ha sido así. Para mí, eh, las personas cuando parten tienen como súper claro que cambiaron de estado, saben que partieron. Quizás al comienzo, en algunos casos, cuando recién se desacoplan del cuerpo, no entienden mucho, pero eso es un proceso súper rápido, es como casi automático y muchas veces son asistidos, o sea, asistido me refiero a que alguien parte y y se encuentra automáticamente como con otros parientes o amigos que ya han partido antes como para acompañar, ¿entiendes? Como para que entiendan que están y se sienten bien, así. Eso quizás pasa en las situaciones como más traumáticas, más rápidas, que es como, ¡pum!, salen, están fuera y es como, bueno, aparecen otros. Como, oye, ya, ¿entendiste que ya cambiamos de estado? ¿Ya estamos en otra? Ya, vamos, ven. O veamos qué pasa. Ese relato es como más bien común, pero en general es cuando son los casos traumáticos. Ahora también lo otro que me llama la atención, que lo he sentido en hartos relatos, es que de alguna forma hay como un desacople antes, cuando por ejemplo los accidentes o situaciones son muy traumáticas, es como que pum, están fuera de el observador, como de observador, y a veces como el cuerpo físico de alguna forma queda como en cierto modo conectado y hay cierta reacción del cuerpo físico, pero ellos siguen siendo observador porque a veces hacen el relato de la situación, ¿entiendes? Como desde afuera, desde afuera, ¿okay? Como hay un desacople previo, instantes previos. Eso me llama la atención. Pero como te decía, el relato de que no tienen claro dónde están o que están perdidos, yo no lo tengo. Ahora, no digo que no exista eso, quizás sí, pero quizás yo no los tomo. Yo antes era como súper categórico en decir que esto no y esto sí. Y con el tiempo no soy categórico, o sea, hay experiencias que no logro tomar y mis cercanos tampoco. En algún momento, en algún momento tuve una conversación con un amigo que es director de un centro espírita importante de Chile, y yo le dije, oye, Osman, pero ¿cómo tú explicas esto? Que yo tengo tantas sesiones y nunca he vivido la experiencia que ustedes viven en el centro espírita, que es como tomar a esta gente, como orientarlas y todo eso. Y él me dijo algo que puede tener razón, me dijo, ellos hablan de plano espiritual. Él me dijo, mira, plano espiritual es súper inteligente y saben lo que hacen. Y a ti no te van a mandar a alguien que no puedas manejar, ¿entiendes? Eso los derivan para acá, porque acá es donde los podemos manejar nosotros. Es como especialistas. Tú eres un especialista en un área, nosotros somos en otra, ¿entiendes? Por eso. Y puede ser, pues, y de ahí quizás puede ser el 30% de sesiones que no logro conectar, puede ser que no sean para mí y tienen que ir a otro lugar, ¿entiendes? No lo sé,
eso es solo una teoría. Por eso no me niego a que pueda ser, pero no es mi experiencia. Y alguien preguntó algo que era interesante. Ah, si me había conectado con un suicida. Muchas veces. Muchas. Muchas. Y los suicidas es bien particular porque muchas veces los suicidas llegan antes. Uno los toma antes. O sea, yo muchas veces sé que la persona que voy a conectar es un suicida porque lo siento antes, digamos. Muchas veces se siente antes, se siente muy claro. Yo nunca pregunto con quién quieren conectar, nada. O sea, yo antes preguntaba y decía, oye, mira, ¿cuál es el vínculo que tienes con la persona? ¿Con quién te gustaría conectar? No, con mi abuelo, con mi mamá. Y después me di cuenta que no era necesario, porque yo antes lo hacía porque yo pensaba, bueno, si no pregunto, imagínate lo difícil que es como, no sé, conectar con alguien. Pero después me di cuenta que nada que ver, pues, porque si la sesión tiene que ser, la persona se va a presentar. ¿Entiendes? Entonces ya no pregunto eso. Y antes lo que hacía es como, si preguntaba, por ejemplo, no, mi abuelo, por ejemplo. Entonces yo sentía una mujer, no la tomaba en cuenta, varón, aquí, adulto, pum, entro por acá. Entonces dejaba gente fuera. Y después me di cuenta que si yo no pregunto, puede ser la mujer una tía, no sé, por el primo, y aquí está el abuelo, ¿entiendes? Entonces, como no sé, entonces voy diciendo quién voy percibiendo y lo que va bajando. Eh, en el caso de los suicidas, se sienten antes, se sienten como intensos, son claros en general, y ellos tienen una necesidad fuerte de tranquilizar a los de que están acá. Eh, por eso las sesiones cuando son con suicidas normalmente funcionan y funcionan muy bien. Ahora, si tú me preguntas si están mal o se sienten mal o están como en un estado como complejo, chuta, yo los suicidas lo siento bien, lo siento a la raja como todo el mundo. O sea, todo el mundo que parte. No veo diferencia en eso. Lo único que ellos sí tienen una necesidad más fuerte de calmar, de dejar como más tranquilos los de acá, porque ellos saben que de alguna forma su partida fue determinante quizás para el desarrollo de estas personas acá. ¿Okay? Entonces, si ellos pueden ayudar o contribuir para que ellos puedan seguir avanzando en su proceso, ellos lo van a hacer. Y por eso eh, es importante que en las sesiones haya como un tema a tratar. O, porque cuando en las sesiones llegan personas, porque me ha pasado, que llegan así, oye, bueno, no sé, una persona muchas veces viene por curiosidad, así es como por tener una experiencia nueva, pero no hay nada que cerrar, los ciclos están cerrados, los vínculos, no hay nudos en la historia. Normalmente esas sesiones no funcionan para nada, ¿entiendes? No hay nada que tomar, digamos, no hay un sentido, no tendría por qué venir alguien, ¿te fijas? Ahora, cuando hay temas, normalmente se presentan. Eso es lo que es importante que quede claro, digamos. Lo otro, súper importante, tiene que haber un vínculo emocional con la persona que tú quieres conectar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, no sé, una vez hubo una persona que quería conectar como con un cantante, suponte, porque era fans era como como la directora del club, de las fans de no sé quién, y quería conectar con él, y era como absurdo. Nunca funcionaría esa sesión porque no hay un vínculo emocional, la persona ni siquiera se entera, ¿te fijas? Esas cosas, como a veces la gente no sabe y se pierden un poco. Yo una vez vi una medium en la tele que supuestamente conectó con el alma de Gustavo Cerati en un programa de televisión de UCB Televisión. No había ningún pariente de él que estuviera presente, era solo como, vamos a tomar a Gustavo Cerati y supuestamente hubo una conexión y cualquier persona que es medium de verdad sabe que eso no es real, porque no hay ni siquiera, no hay ninguna persona que tenga un vínculo emocional que haga sentido esa experiencia. Entonces, en ese sentido hay que tenerlo claro. Ellos saben que pueden conectar o que está abierta la posibilidad de conectar cuando hay un vínculo emocional. Si no hay, ni una posibilidad que se enteren, ¿entiendes?
Importante eso, Ujú. porque para todo, para cualquier trabajo de comunicación en tridimensión tiene que haber el conducto del amor, si no, no funciona, ¿no? Entonces sí, po, eso es totalmente así. ¿Y cuánto tiempo se puede esperar cuando una persona parte? ¿Tú cuánto tiempo recomiendas para poder hacer un contacto? Mira, cada medium es distinto, eh, pero en mi caso yo recomiendo 8 meses. ¿Por qué? Porque el duelo está como un poco más superado, entonces no afectaría tanto a la persona si la sesión no funciona, como si tiene un duelo muy reciente y la sesión no funciona, puede ser muy fuerte, muy frustrante para una persona. Esto por salud de la persona, ¿no?, que tengo al frente. Pero también porque de alguna forma me doy cuenta en términos como de número y estadística que la probabilidad de conectar con alguien eh, hace menos de 8 meses cae. Y más de 18 años también cae. Es más difusa la información, un poco más vaga. No sé a qué se de, no sé a qué se deba eso, digamos, pero eso me he dado cuenta que ocurre, digamos. Y para mí es como fácil notar cuando alguien partió hace poco o cuando partió hace mucho, por cómo se siente la información, porque la información es como que va y viene, es como una señal que se pierde, eh, más que nada por eso. Siempre hay excepción a la regla, o sea, igual he conectado con gente que partió hace una semana y yo no lo sé, digamos, hago la sesión y funcionan súper bien y después me dicen, no, partió hace una semana, es como, wow, pero rompe con la regla. O igual también alguna vez alguien de 75 años atrás, y fue un caso muy interesante ese porque ahí estaba con la chavita, porque salió una cantidad de información increíble y era un caso así, te juro que era como para un libro. Era como el bisabuelo de alguien y esta persona había partido de polizón en un barco. Imagínate, salió la historia del barco, del polizón. Más encima él tenía como una cicatriz en el ojo que era muy... Yo vi esa cicatriz, o sea, como en mi cabeza, ¿no? Y después mostró una foto y tenía como una cicatriz muy característica. Y el tipo, imagínate, no, más, 75, 90 años, no me acuerdo cuánto era. Él se metió un polizón en un barco y frente a las costas de Brasil, cuando lo pillaron, lo tiraron al mar. Así como para afuera, así te va nadando. Entonces, ellos nunca supieron si es que él había llegado a la costa y se perdió, o falleció, o si lo habían tirado al mar, como que se perdió la pista ahí. Y esa información salió y era una cosa muy, muy antigua, digamos. Pero esas son excepciones a la regla, no es como algo frecuente. Sí, importante eso. Eh, Cuando también decidir hacer un contacto, ¿no? Yo Sí. sugiero, igual que tú, vivir conscientemente los duelos. Es un proceso de aprender a quedarse acá, po, porque es la parte más difícil, saber que los que se van están estupendos siempre. A mí me pasa lo mismo, siempre pregunto cómo están y siempre están increíbles, mejor que nunca. Entonces, y acá nosotros podemos estar pasando un calvario y, y hay que pasar ese calvario. Y sirve muchísimo en la mediunidad cuando ya uno puede empezar a integrar una realidad que nos pasamos toda la vida alejándola. Si tenemos la muerte aquí a 1 metro, todos los Sí. días puede ser. Entonces, el, el cerebro de nosotros, nuestros mecanismos para inhibir esa realidad hace una cantidad de cosas impresionante y romperla libera muchísimo. Creo que es siempre una oportunidad de vivir mejor este plano cuando un ser querido se va. Es una invitación tremenda a la trascendencia de la espiritualidad y por supuesto que la mediunidad nos da eso que nosotros necesitamos, que es la certeza, que es escuchar y sentir para creer y empezar a construir una realidad interconectada con esa otra realidad que es la de todos. Es lo único seguro que vamos a tener, chiquillos, que para allá vamos.
Entonces, debiéramos estar súper interesados, encuentro yo, debiéramos tener escuelas sobre desencarnar, ¿cierto? Yo siento, Esteban, que es un tema a educarnos, a abrirnos, que es muy importante en cómo nos planteamos la vida acá también. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos sin pensar en nuestro ser trascendental. Y dañamos a otros en eso, ya dañamos al planeta también en eso, ¿no? Nos quedamos convencidos en una especie de homocentrismo 3D, chauvinista de la tercera dimensión, creyendo que es lo único que hay, muy egoísta, encuentro yo el plano ese, ¿no? Entonces, para mí por lo menos, el haber, desde chica, haber escuchado y sentir este movimiento del alma que es totalmente circular, me sirvió muchísimo para valorar este espacio, ¿no? Y eso es muy potente en la transmisión de casi todos los encuentros. Casi todos dicen, te dicen como que aprovecha, aprovecha. Y hay una cosa que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me llama la atención, que por lo menos los míos, lo único que echan de menos acá es la comida. Sí, sí, es verdad. Es divertido eso. Sí, 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 a sí, veces uno siente como los sabores, como, sí, sí, en general la comida sí, es verdad. De hecho, ayer me pasó con una persona y era como un plato muy corriente, era como, no sé, ¿qué era? Como tallarines con salsa boloñesa. Es como que me mostraron eso y lo dije y es como, oh, su plato preferido. Y yo sentía esa sensación como, oye, esto echo de menos. Pero sí, es verdad, qué divertido, sí. Oye, sí, lo que tú dices es muy cierto. O sea, nosotros llegamos al mundo sin nada, partimos sin nada, y cuando nosotros llegamos acá, la única certeza que tenemos, o sea, vamos a poder ser ricos, pobres, felices, infelices, exitosos o no, quizás papá o quizás no, pero la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Y uno como esa certeza la obvia, y la gente como que la mete debajo de la alfombra, así como no se ve, no se escucha, sabemos que está, pero está guardada debajo de la alfombra y la gente, y no se habla con los niños, no es tema, no es un tema grato, en general se le hace el quite todo el rato, y es un poco absurdo eso. Hay que entender que la muerte es parte de la vida, o sea, es parte de la experiencia que tenemos que vivir. Y cuando está ahí guardada debajo de la alfombra y de repente, pum, sale y se nos pone en la cara, la gente se destruye, ¿entiendes? Cuando siempre hemos sabido que está presente. Entonces, como que aprender cómo incorporarla como parte de la vida fundamental es como es súper importante, es súper trascendente, pero no sé, por lo menos en nuestra cultura es difícil y por eso tantos duelos mal llevados, en fin, complicado. Alguien, a ver, déjame ver que había unas preguntas. ¿No te molesta, Cote, no? Sí, yo te voy a ayudar con las preguntas. Aquí están Ya, preguntando bacán. si tus sesiones son presenciales o pueden ser en línea. He hecho sesiones en línea, de hecho últimamente he estado haciendo en línea. No le tenía mucha fe a las sesiones en línea porque me encanta presencial, pero me he dado cuenta que no hay barreras en ese sentido. Si la sesión tiene que ser, va a ser igual, va a funcionar igual, ellos no tienen límites en ese sentido, de espacio-tiempo. Tiempo puede ser, porque hay una cosa de calce de tiempo que es media complicada, pero de espacio no. Aquí también preguntan si una persona ya está reencarnada, ¿tú la puedes conectar? Chuta, no sé si existe reencarnación, la verdad. A mí me hace sentido como concepto, pero nunca recibí información que me hablen de eso. Es como quizás hay un tema que está un poco vedado para nosotros, no lo sé, la verdad. Quizás por eso hay gente que es tan difícil conectar con gente que partió hace 40, 50 años. Puede ser. Sí, yo la información que tengo a través de los guías, que hay un ciclo, ¿ya? Donde en todas las circunstancias existe libre albedrío, incluso en la muerte porque el alma eligió cuándo iba a salir, cuando entra en esta vida. Y también hay un libre albedrío en esos espacios de otras vivencias. Por ejemplo, si esa alma está participando en este jardín del Edén que te digo yo, que tienen una comunidad y que hacen cosas, o en estas ciudades intraterrenas, qué sé yo, también pactan o deciden cuándo van a encarnar. Lo sé por el abuelo de mi marido. Él falleció
yo lo conecté sin conocerlo, debajo de un árbol preferido en la parcela, y me avisó que él iba a volver a nacer en la tierra, que quería volver, y justo sucedió que la parcela la expropiaron. Él como que sabía que iban a expropiar la parcela, y él de alguna manera en ese espacio dimensional donde estaba, bajaba por ese árbol, era un peral, bajaba por el peral, o había un conducto que lo comunicaba, y yo podía hablar con él, y le contaba cosas a la familia de Justino, que yo no tenía cómo saber, cosas de su, incluso de su juventud. Entonces, él avisa esto y le hacemos toda una ceremonia como de doble muerte, digamos, de despedida, y al tiempito, a la semana, llega un aviso de que por ahí va a pasar la autopista de Américo Vespucio, y expropiaron la parcela. Entonces, de alguna manera entendí yo ahí que también deciden cuándo vuelven, pero existe el inconsciente colectivo de la familia que lo sigue recordando, y uno como canal también puede agarrar ese inconsciente colectivo. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay una tragedia en algún lugar y queda grabado el impacto del colectivo, y uno entra por ese lugar y recibe como señales de la tragedia. Por ejemplo, la rubia de Kennedy, no sé, tragedias así, ¿no? Los holocaustos, si uno va a los campos de concentración. A mí me pasó en los hornos de Lonquén. Fui a los hornos de Lonquén, donde hubieron muchos detenidos desaparecidos que ahí los cremaron, los quemaron, los hicieron desaparecer, y estando en ese lugar, yo empecé a sentir de las ruinas que estaban ahí como memorial, voces y señales, pero ellos no estaban ahí. Era el registro del impacto de lo que se graba en la materia. Entonces yo le dije a las personas de la comunidad que por qué no lo desarmaban y hacían un bonito jardín, porque ahí los únicos perjudicados de ese impacto eran ellos, ya no estaban las almas. Entonces ellos decían, no, porque ahí están las almas, no, no están ahí. Lo único que hay ahí es lo que ustedes siguen alimentando con el colectivo, con la mente, y lo que graba la materia, o el lugar, la estructura, la geometría, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿O qué te ha tocado Así ver? es, po, tal cual. O sea, lo que tú dices es muy cierto. Hay una cosa que se llama registro de lugar. Y cuando ha habido situaciones como muy intensas emocionalmente, muy fuertes en un espacio, de alguna forma que ha plasmado en ese espacio, esa experiencia. Y la gente también lo va nutriendo y se mantiene esa experiencia. Por eso cuando dicen, por ejemplo, no sé, una casa embrujada, no sé, y que hay un niño que lo ven, que anda en un triciclo y el niño murió, y todos estos relatos normalmente, esa alma o ese espíritu o esa conciencia no sigue siendo un niño en un carrito que da vueltas por una casa, digamos. Ese es el registro que quedó, y ese registro se alimenta con la conciencia de otras personas, que siguen manteniéndolo. Pero no es que esa alma está atrapada eternamente dando vueltas. Esa es mi experiencia. Hay un medio muy potente que se llama John Holland, que es de Estados Unidos, y a él le hicieron una serie de test increíbles. De hecho, una prueba que le hicieron fue llevarlo a un edificio con los ojos vendados en Nueva York. Él no es de Nueva York. Le dieron 1000 vueltas y lo hicieron subir al piso 11 o 8, no me acuerdo, de un edificio donde había habido un incendio, había muerto mucha gente, y el tipo entró y rápidamente, kinestésicamente, ¿no? Empieza a percibir, y empieza a hacer el relato, todo lo que pasó, y está obviamente todo modificado, había ocurrido hace 100 años atrás, y él hizo el relato completo de lo que pasó solo percibiendo. ¿Por qué? Porque hay un registro, más allá de que hayan hecho una remodelación, sigue siendo el mismo edificio, y la gente, probablemente la gente que visita eso, que conoce eso, sigue alimentando ese registro en ese espacio. ¿Te fijas? Eso es bien importante saber, porque ahí se confunden las personas, creen que están las almas, ¿ya? Pero no están. Uh-huh. Es importante también saber para que uno, si participa en alguna tragedia, ir limpiando el sufrimiento, liberando, aprender a soltar, es parte también de este flujo de la vida, y no quedarse en el impacto. Es importante cuando una persona pierde a alguien y queda en un estado de shock, recibir una terapia, recibir apoyo, tener un círculo de apoyo, y
enfrentarlo y limpiarlo, ¿ya? Porque no es que esté jodiendo al alma que está, porque el alma va a estar perfecto en su lugar, siempre están muy fuertes en esa dimensión, pero sí es necesario limpiarlo y llorar lo que haya que llorar y drenar, ¿no? Drenar, dejar que el flujo de la vida limpie, pero si alguien se siente atrapadita, atrapadito en un trauma por una pérdida, hay que terapiarlo, hay que pedir ayuda, ¿ya? Y sobre todo si es colectivo, si está más familia involucrada o grupos grandes. Es una de las cosas que a mí me, me dio vuelta el entendimiento cuando entendí que había un colectivo que colaboraba. Yo también cuando chica percibía mucho lo de los ambientes y no, no entendía esto, no entendía de que las casas, los lugares, las arquitecturas se cargan de recuerdos y a veces de malos y de buenos recuerdos. Entonces, existe todo un planteamiento, ¿no es cierto?, de limpiar, de renovar, pero lo más importante es la mente. Siempre va a ser lo más fuerte que tenemos, ¿no? Lo que más interviene, porque nosotros somos los que grabamos esa señal. Bueno, ¿qué otras preguntitas? Podría, aquí, ¿se podrá armar su árbol genealógico así cuando no tiene idea de dónde viene? Por ejemplo, si alguien no conoce a su padre o a su madre biológica, ¿tú podrías ayudar en ese sentido como medium? Eh, yo también quedé pegado porque estoy viendo en la ventana y una luz afuera. Bueno, eh, ¿Y qué significa la luz afuera? no sé, solo veo una luz que flota afuera. Bueno, A mí, yo tengo un invitado acá, que no sé todavía quién es, no me ha dicho. Está aquí. pero está fuera del edificio donde estoy, tengo un edificio al frente, como con vista, estoy en el piso 11. Oye, mira, si se puede armar el árbol genealógico, la verdad no he hecho nunca esa pega, no sé si se podría técnicamente. Ahora, solo tengo el caso que es indirecto de una persona que de alguna forma reconstruyó parte de su familia que estaba como perdida a través de una sesión, pero no fue como planificado, sino que en una sesión que era para una persona, se presenta alguien como el abuelo, incluso sale con su nombre, y que tenía un hijo que se llamaba de la misma forma, que vivía en la zona de Copiapó, y la persona no le hizo para nada sentido, y ella era o es doctora de la clínica Las Condes, y bueno, no le hizo sentido, entonces dije, bueno, quizás me equivoqué, tomé a otra persona, no importa. Seguimos la sesión, todo bien. Y como pasaron varios meses y después me escribió y me dijo que se había hecho un test de ADN en Estados Unidos y realmente se dio cuenta que tenía una rama de familia que era de esta zona y estuvo investigando, finalmente entendió que el abuelo que ella consideraba su abuelo no era su abuelo y encontró una rama de la familia que estaba perdida. Pero es como lo más cercano a eso y no fue algo planificado, fue algo que se dio en forma espontánea. Es interesante porque ella está haciendo un libro con respecto a eso ahora. Y me pidió la autorización para el caso y todo eso. Y yo le dije que obviamente que sí. Así que, y de hecho creo que es como el caso más concreto y más interesante que he tenido, probablemente. Pero como te digo, no sé si se podría reconstruir un árbol genealógico porque no es mi experiencia, nunca lo he hecho. Ya. ¿Y con bebés te puedes comunicar con guaguitas que han desencarnado? Yo también me cuesta harto. Sé que aparecen a veces, pero más como más adultos. Pero tengo una amiga, sí, sí, es que alguien que tiene ese tema, tengo una amiga, la Eva, de hecho, ella como para ella es mucho más fácil. Para mí, a mí me cuesta, la verdad. Honestamente, me cuesta. No sé por Ahí, qué, pero me cuesta. para todos entonces los que quieran comunicarse con bebés, podemos darles el contacto de Eva, ¿o no? Sí, Sí, claro, por supuesto. acertado. Ya, ahí lo vamos a agregar después en este video, podemos ponerlo también si es que la Eva está de acuerdo, ¿ya? Sí, le Cuando pregunto. grabemos, o sea, cuando lo colguemos. Ujú. Aquí hay más preguntitas. Eh, a ver, dice, perdón, me pregunta Esteban si yo
lo que quisiera realizar lo interrumpo en su camino. Ya, aquí está este tema de no quiero contactar porque lo puedo Molestar o algo así. interrumpir o molestar. Ujú. ¿Qué piensas de eso? Mira, lo que pasa ahí es que yo sé que ellos como tienen libre albedrío de venir o no venir, no están obligados. Y por otra parte, si hay alguien que de repente quiere conectar, va a conectar, si no quiere, no va a conectar. Ellos tienen su vida, son mucho más libres que nosotros. No, no siento que uno interfiera en eso. Y en lo personal, por ejemplo, yo no invoco a nadie, yo no pregunto con quién quiere conectar. Si yo tomo es es porque se presentan para bajar algo de info o decir algo. Pero así funciono y pienso que no, pienso que si, o sea, si cada uno de nosotros si piensa en la posibilidad de estar al otro lado y de repente tener como un canal o alguien que pueda en el fondo bajar info y decir, por último, ¿sabes qué? Dile a mi hijo que estoy bien. Si yo partiera y yo pudiera hacer eso, yo lo haría, como para dejar a mis hijos tranquilos, que entiendan que estoy tranquilo, que estoy bien. Ya, claro. Eso es lo que yo también siempre siento. Tienen mucha autonomía, tienen mucha claridad en querer participar y lo que dicen también, ¿ya? Lo que transmiten. Hay aquí una pregunta y después voy a hacerte yo una, ya que no se me olvide. Ya. Aquí Carol pregunta, no, Carito dice, ¿cómo se desarrolla esto de la mediunidad? ¿Es posible entrenarlo? Mira, yo he hecho muchos talleres y tengo como sensaciones encontradas, porque por una parte antes yo pensaba que sí, y pienso que cualquier persona puede potenciar su capacidad, pero hay como una estructura base, o sea, hay algunos que tienen oído perfecto para la música y que de alguna forma vienen dotados con esa capacidad, entonces si ellos aprenden música van a llegar a cierto nivel. Y otros como yo, que somos negados para la música, si estudio música voy a subir un poco mi nivel y voy a ser mejor de lo que soy, pero muy probablemente no llegue al nivel de Pavarotti o de algún compositor, ¿te fijáis? Todos podemos cantar, pero solo algunos son Pavarotti, ¿entiendes? Creo que todos podemos potenciarlo, mejorarlo, pero siempre va a haber gente que de alguna forma tiene una capacidad un poco más alta en algún área, pues, y para mí la mediunidad es una capacidad, es una facultad. Yo ni siquiera lo veo como un don, es como una capacidad que todos los humanos tenemos, pero algunos tienen un poco más sensibilidad nomás que otros. Ujú. Sí, así como lo veo yo, eh, bueno, yo soy una testigo de la encarnación, te lo cuento, las reencarnaciones. Yo soy más vieja que el hilo negro aquí en el planeta. Recuerdo muchas vidas pasadas y desde muy chica, desde muy pequeña, así que en un estado de inocencia no podría haberme, ni siquiera le sabía leer y yo hablaba de Grecia, ¿no? De por allá, o de pueblos andinos perdidos en la montaña y de vidas así. Entonces, dentro de esa conciencia, se va desarrollando cualquier habilidad psíquica o cualquier don que nosotros llamamos don, son habilidades que todos tenemos, se van habilitando vida tras vida. Y me parece que no es casualidad que tú hayas tenido tu infancia en Brasil teniendo ese don. Yo creo que ahí hay una confabulación de tu alma y su destino, porque Brasil es uno de los países con cultura por la conexión con África, con el mundo de los espíritus, ¿ya? Brasil hereda de África todo el contacto espiritual que ellos traían y se produce, bueno, una mixtura, como toda Latinoamérica, en los choques culturales entre la religión católica y la africana, ¿no? O la conciencia espiritual africana, porque no llega a ser una religión, va más allá, ya son guardianes de la tierra, etcétera, y como guardianes de la tierra también custodian reinos. Entonces, yo creo, Esteban, de mi humilde mirada,
que venías ya desarrollando algo en otras latitudes de la Tierra, y por eso que naces con una facultad ya más desarrollada, ¿ya? Eh, y nuestras facultades, ¿no? O lo que nos surge en algún momento, eh, no lo podemos evitar, así como Esteban no pudo evitar ser medium, por más que lo intentó, pero lo pillaron. Y ahí va mi pregunta, va más hacia ti como humano, ¿no? ¿Hay, ¿Hay una completitud en tu reconocimiento cuando empiezas a hacer mediunidad, más que cuando hacías otros oficios en la tierra? O sea, sí, total, pues. De hecho, por eso hice miles de cosas, digamos. En algún momento tuve 2 talleres de auto, tenía como mi vida armada de esa forma, eh, tenía como un pasar económico súper bien, y finalmente sentí que lo que tenía que hacer era eso y terminé vendiendo todo, digamos, y saliéndome de esa área y dedicándome a hacer otras cosas que no solo el tema de la mediunidad, que claro, es importante y es como algo que me apasiona y me gusta, sino también ahora como hay otras áreas como la fundación, como el servicio a otros, de poder ayudar, en cierto modo, como sea. Yo, a mí me encantaría, por ejemplo, no tener que cobrar por hacer mediunidad, porque sería como el sueño para mí, pero la verdad, por ejemplo, tengo que vivir de algo y como la mediunidad es lo que más me apasiona, finalmente es como vivo de lo que más me apasiona, pero también siento como esa necesidad de entrega y de aportar eh, a los demás, y por eso me siento súper feliz, por ejemplo, de la fundación que estamos construyendo, los proyectos que estamos armando. Siento que por ahí como de alguna forma contribuyo. No sé por qué me fui por ahí, pero me fui por ahí. Lo otro, Cote, con respecto a que estáis diciendo antes, lo de Brasil. Sí, es interesante porque aparte no solo viví en Brasil cuando chico, sino que yo viví en Uberaba. Y no sé si sabe alguien de Uberaba, pero Uberaba es la ciudad de Chico Xavier, que es como el medio más importante de Brasil. Y yo de niño vivía a 2 cuadras de su casa. De hecho, nos cruzábamos con mi mamá, con él, en la calle. Y mi mamá le tenía terror y no hacía atravesar la calle para no cruzarnos con él. Eh, Ah, Cosa de la vida. sí. Bueno, esas son las sincronizaciones que yo digo que son maravillosas, ¿no? Y que tienen unas pistas gigantes de por dónde vamos a transitar en esta pasada por aquí. Así que sí, yo no tenía idea de Chico Javier. Tú me hablaste el año pasado, creo, no me acuerdo. Bueno, cuando nos encontramos en el Starbucks, me hablaste de él. Y yo no lo conocía, no sabía su historia. Y cuando empecé a investigar, fue maravilloso porque fue un alivio, ¿no? Uno siempre se alivia cuando uno eh, coteja canalizaciones, o sea, uno dice, ay, ya no, me estoy volviendo loca, porque ahí en la película de Chico Javier muestran este paraíso que yo veía cuando mi abuelo me invitaba, ¿no? Y no era, yo sabía que era una zona límite, no me dejaban entrar como para donde estaba la gente y el anfiteatro que yo veía de lejos, sino que era como si fuera a ver a una persona que está en una frontera, ¿no? Y en la película hablan de este lugar y para mí fue un alivio. Fue, ok, no es una alucinación, aquí hay por lo menos otro humano más que habla de este lugar y el contacto con otras almas que trabajan con nosotros para mí fue súper claro y preciso en ese documental película. Creo que fue un documental que vi, o película, no sé, porque salía él mismo. Eh, que, me estaba pasando a mí en ese momento. Me estaba pasando que yo conectaba con Rudolf Steiner, que no me leyó ni un libro, ni uno, y me hablaba cosas y yo la decía, y tengo amigos antroposóficos, y me decía, eso lo dice, eso está en el libro tanto, tanto, tanto. Entonces después iba al libro tanto, tanto, y claro, tal cual lo que estaba diciendo Rudolf Steiner. Entonces fue súper aliviador conocer a Chico Javier, y gracias a ti también. Entonces, al parecer, en estas otras dimensiones, porque él desencarna y sigue trabajando, siguen las labores, ¿no?, que hay en estos espacios,
donde van las almas, hay ciertos grupos de almas que trabajan directamente con nosotros y que sin que tengamos un vínculo, ¿ya? Porque yo no conocí a Rudolf Steiner, no tengo idea quién es, lo empecé a conocer a través de la información, emiten una información como que dejan a la humanidad ciertas almas, ¿no? Dejan vibrando una información que uno puede captar. Es como si dejaran la enciclopedia dando vuelta, no sé cómo explicarlo. ¿Te ha tocado alguna vez conectar con esta información colectiva que algunas almas han ofrecido? Churra, la verdad no, 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 para serte honesto, no he tenido como ese tipo de experiencia, o sí, ese tipo de experiencia. Ahora, em, hay, hay, hay muchas cosas o información que yo de repente quizás percibo, pero a veces creo que es construcción de mi mente. Y como tengo quizás esa estructura que no sé si es una limitante o una bendición, de como siempre cuestionarme un poco y como siempre tener que cotejar, eh, quizás sí tengo algún tipo de percepciones que puede que sean vayan un poco más allá de mi propio conocimiento, pero no me atrevería a decir que es una conexión con algo más grande, no sé. A veces pasa que en determinados contextos como que me siento inspirado, no hablando de mediunidad, sino que en alguna situación y empiezo a hablar sin pensar, claro, y hay gente como que le llega lo que digo, digamos, y a veces uno siente que es un poco parecido a cuando tienes mediunidad, que después no recuerdas mucho lo que dijiste porque bueno, fluía natural hablar de un tema con alguien, y generalmente cosas situaciones un poco complejas, y claro, y a veces la gente como que le llama la atención, digamos, pero no me atrevería a decir que estoy conectado con algo más. Eso, solo a veces me siento como inspirado, no sé. Eso. Ahí seguro estás canalizando, Esteban, te lo Puede ser, aseguro yo. A puede ver, ser. vamos a ver preguntas acá. ¿Qué dice? Entonces, si un ser reencarnó, no se puede contactar, ¿cuál es la proporción de seres que reencarnan? Creo que ya contestamos un poco esa pregunta, la contestaste cuando preguntamos por si podían contactar a alguien que reencarnaba. ¿Ya? Voy a ver la otra. ¿O quieres igual contestarla? No, lo que yo dije es que en el fondo no tengo experiencia en reencarnación. Ujú. No sé eso, la verdad. Aquí. Ah, ¿cómo se llama la fundación que tú organizaste? Tinder. Yo y Lara, mi compañera, se llama Fundación Cinder. Cinder, Pueden sí. encontrarla en cinder.cl. Cinder.cl y tenemos un video grabado de Pulso que hablamos y presentamos para que lo vean también si quieren. ¿Cuándo fue? Bueno, pero está ahí colgado, chicos, para que si el que esté interesado puede ver de nuevo el video, mostramos fotos, Oye, a todo etc. esto estamos haciendo una plataforma online de clases virtuales para niños y jóvenes de situación vulnerable. Y está quedando increíble, está quedando súper buena. Y el piloto que vamos a hacer lo vamos a lanzar lo más probable el 31 de este mes. El curso piloto para niños de 7 a 9 años de situación vulnerable, y va a ser de inglés básico. Son 2 días a la semana clases pregrabadas con video, y el tercer día va un monitor, un profesor voluntario que va a profundizar los conocimientos con estos niños y para ver su nivel de avance. En principio va a ser 1 mes y medio. Y la idea es como entregarle herramientas a los niños, por ejemplo, en el caso del inglés, para una herramienta para toda la vida, digamos, para que puedan quizás salir de su condición o la condición de su familia, de precariedad. Así que estamos súper contentos con eso. Hermoso proyecto. Aquí la Cele puso el enlace para ir a la página de Cinder. Ya un poquito más abajo ahí lo tienen. No, un poquito más arriba. Abajo, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Hay muchas formas de colaborar, ¿no es cierto? Se puede donar dinero, se pueden donar alimentos,
no sé, ropa. Ahora sería importante la ropa de invierno, ¿no es cierto? Prepararse para los fríos que vienen. Hay Sí. muchas formas. Y también colaborar. Pueden ir a ayudar ahí cuando, porque lo que principalmente ustedes hacen es, es alimento, ¿no es cierto? Reparten. Alimentos vestuarios, básicamente, y ahora esa es la asistencia y queremos agregar el área de educación. Por eso estamos creando esta plataforma. Mientras no se pueda hacer clases presenciales eventualmente y tener un espacio físico para hacerlo, estamos construyendo esta plataforma que se llama LMS, que es un sistema de plataforma muy pro, y estamos testeándola, pero ya pienso hasta fin de mes ya vamos a lanzar el piloto y ya va a ser pública. La idea es después empezar a subir otros cursos, y también no solo orientado a niños, también adultos, queremos hacer como algo, pero siempre como abierto a la comunidad, esa es la idea, con voluntarios que quieran. Tenemos una persona que es coach, que ya nos ofreció hacer un curso para subir, un curso que tiene que ver como con desarrollo personal, y vamos haciendo cosas. Buenísimo. Sí, ahí está poniendo algunas personas que ya se inscribieron. Excelente. Buena Porque de onda. eso se trata estos tiempos, ¿no? De darnos una mano y de vivir en colectivo, porque bueno, estamos en esta transformación saliendo de nuestros mini reductos, algo que nos toca a todos, es lo global que estamos viviendo. Es una invitación al colectivo finalmente. Ya, mi querido Esteban, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres hacer algo más? ¿Contarnos algo más? No, o sea, súper agradecido de tu entrevista, lo pasé bien. Espero que la gente haberle aclarado dudas a las personas. Siempre se hace corto el tiempo, poco el tiempo. Quizá me hubiese gustado quizás responder más preguntas, pero eh, Déjame el tiempo se aprovechar. hace súper corto, llevamos 1 hora y algo, y yo tengo full día en general. De hecho, Lara, mi compañera, me está esperando para ponernos activos, tenemos que hacer millones de cosas. Así que nada, pues solo agradecerle a la gente que estuvo presente y haber contribuido de algún modo como a aclarar un poco ciertas dudas y quizás desmitificar un poquito lo que es la mediunidad y eso. Y agradecerte a ti, pues Cote, el espacio y a ver si nos podemos juntar de nuevo más adelante. Gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros y tocar un tema tan importante, tan cotidiano, tan cercano que tenemos que hacernos cargo. Así que muchísimas gracias por la labor que haces y gracias también por todo lo que haces con Tinder, que es precioso. Un besito para toda la comunidad, abracitos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias a ti. Chao. Chao, que te vaya bien hoy día. Igual, chao Cote, hablamos. Hablamos. Chao, chiquillos.